Y estamos con el licenciado Pedro Martínez. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Buenas noches, doctor Armando. Buenas noches, señores televidentes. Y acá para contribuir a nuestra sociedad. El tema de hoy es tocar algunos conceptos de terrorismo, qué significa el terrorismo, porque escuchamos desde hace muchos años, de la época de Fujimori, mencionar terrorismo, y cada vez que hay campañas políticas se mete el tema de Abimael Guzmán, el tema del terrorismo, los cochebombas, un poco para asustar a la gente. Pero creo que en esta elección el pueblo ya se cansó. ¿Qué opinión tienes con relación a ese tema? Muy bien, muchas gracias, ¿no?, por esa pregunta. Vamos a desgranar la terminología. Bien. Toda palabra está compuesta por dos elementos, lo que es el lexema o la raíz y el sufijo. En este caso, todas las palabras que terminan en ismo significan dogma o doctrina. ¿Y qué es un dogma o una doctrina? Es un conjunto de conocimientos que están dentro del ámbito político, social o económico. Por ejemplo, tenemos la palabra cristianismo, ¿no? Es la doctrina fundada por Cristo. Claro. Islamismo, la doctrina del Islam, ¿no? Entonces, toda palabra que termina en ismo se le tiene por sí, ya por su sufijo, la terminación doctrina o dogma. En este caso, por ejemplo, vamos a más o menos a sintetizar tres terminologías muy comunes: fascismo, terrorismo y macartismo, que son tres terminologías afines. ¿Qué cosa es el fascismo? El fascismo es la doctrina político-social fundado por Benito Mussolini después de la Primera Guerra Mundial, pero que esta doctrina es totalitaria y nacionalista. ¿Qué significa eso? Que el fascismo fundamentalmente sostiene que él es el único que tiene la razón y que defiende los intereses de la patria. Y aquella doctrina o persona que no opina lo mismo no tiene validez, se le erradica, y en esa época Mussolini los encerraba o los mataba. Esta doctrina fue adoptada también por Adolfo Hitler, pero bajo la denominación democracia, ¿no? Y también fue Franco. O sea, qué coincidencia, ¿no? Los grandes dictadores y los grandes asesinos y genocidas, como Mussolini, Franco en España y Hitler, han preconizado esta doctrina del fascismo. Esa doctrina tiene relación con lo que se está aplicando en la actualidad. En la actualidad, por ejemplo, nosotros vemos que hay partidos políticos que sustentan un nacionalismo totalitario y autoritario. Y aquella doctrina o aquel partido político o aquella persona que piensa contrario a sus ideologías, viene la palabra terrorismo, el terruqueo. Ahora, ¿qué significa terrorismo? Terrorismo es la doctrina que siembra el miedo y el terror. Esa doctrina del miedo y el terror es una doctrina que se origina más o menos a principios del siglo XIX, básicamente en Europa, donde a ciertas comunidades, más que todo en los Balcanes, exterminaban, y aquellas personas que no aceptaban su posición, lo mataban. Ese terrorismo fue yendo, ¿no? Fue avanzando, y en la década del siglo XX, básicamente en Inglaterra, el IRA, miren, acuérdense del IRA, ¿no? El Partido Revolucionario Irlandés también adoptó esta doctrina política del terrorismo. Y también esto se expandió ya. Por ejemplo, en Japón estuvo el famoso Ejército Rojo, que también era un grupo terrorista. Y también en España hubo el partido ETA, que también se convirtió en un partido terrorista, ¿no? El Partido Separatista Vasco, los etarras. Entonces, la palabra terrorismo significa doctrina que siembra el miedo y el terror. Ojo, pero, haciendo un análisis acá en nuestro país, ¿cuándo y quién y cómo se origina el terrorismo? El terrorismo no se origina en el año 80 con Sendero Luminoso. Si nosotros hurgamos un poquito más la historia y leemos los mismos textos que están en el Google, por ejemplo, vemos que una de las primeras formas de terrorismo se da en la tienda Sears en Lima, cuando estalla una bomba.
en el gobierno de Velasco, 1973. En sus investigaciones, esa bomba probablemente fue colocada por los marinos. Marinos, no hablo de la marina, marinos especializados en este tipo de... En colocar esa bomba. Luego destruyen un barco cubano, también en el muelle del Callao. Luego el general Mercado Jarrín sufre atentado en su casa, lo dinamitan y le meten bala. Acción terrorista, 1973, 74 y 75. Pero un poco para centrarnos en el tema, en el sentido de que ubicarnos, ¿no? La historia no. El terrorismo, el concepto de terrorismo, ¿cómo lo defines tú? Doctrina que siembra el miedo y el terror. Ya, doctrina. Sí, es una doctrina. Ya. El terrorismo no es que, por decir, se coloque una bomba contra un sistema político, un sistema de gobierno, o de repente alterar el orden. O sea, el terrorismo, ¿en qué sentido va en la forma de cómo colocar bombas? ¿Ese es terrorismo? No. El terrorismo tiene todo un esquema ideológico. O sea, es una creación de un sistema... De un grupo, es una creación de un grupo que está en contra de un sistema y que quieren imponer su doctrina a través ¿Pero este terrorismo también no es para respaldar este sistema? Claro. Por eso te digo, Eso se llama terrorismo de Estado. Yeah. O sea, hay dos tipos de terrorismo. El terrorismo como grupo social que se contrapone a los intereses de todo un país y el terrorismo de Estado que impone el miedo y terror utilizando las herramientas que te da el poder del Estado. Ya. Y frente a esa situación en el Perú, se puede utilizar de repente Sendero Luminoso. Era un grupo violento, colocaba bombas por acá, bombas por allá. Los gobiernos pueden agarrar esos temas de esos hechos y utilizarlo como terrorismo para mantener en zozobra a la población. Definitivamente. Nosotros sabemos, nuestro estimado Armando, que el terrorismo en el Perú no existe. Y hay que ser sincero. Sendero Luminoso sí fue un grupo terrorista. Ya, terrorista. Nadie lo puede negar. Y estamos en contra de eso. Estamos totalmente, inclusive nosotros cuando hemos sido estudiantes le hemos combatido a estos señores que tenían un pensamiento obsoleto y anacrónico, pero por encima de todo, execrable contra nuestra sociedad. Aquel que no pensaba con él lo mataba. Ese es terrorismo. Pero el terrorismo no existe en nuestro... No hay terrorismo. No hay terrorismo en nuestro país en la actualidad. Pero hay grupos fascistas que usan esa terminología de terrorismo para terruquear a las personas. Ahora, el fascismo está asociado mucho a las luchas contra las reivindicaciones del pueblo. Y ahí viene una doctrina fundada por Arthur McCarthy, un senador norteamericano, que a toda persona, que más o menos se da en 1950, 1955, a toda persona, o a todo grupo, o a todo sindicato que pedía reivindicación, lo llamaban comunista. Y nace lo que se llama la famosa frase, o la famosa ideología del macartismo. ¿No? El macartismo entonces vendría a ser algo parecido al fascismo, pero un poco ya más redomado, donde se señala que toda persona que quiere una reivindicación social, política, lo terruquean, lo dicen terrorista o comunista. Hoy día lo que está esa pasando... doctrina del macartismo ha sido aplicado por el fujimorismo, que a toda persona que no piensan como ellos, la famosa frase, terruco, comunista. Entonces, nosotros estamos dándonos cuenta verdaderamente que en el Perú no hay terrorismo en la actualidad. El caso del profesor, del actual ministro de Trabajo, él, por ejemplo, tiene un probable atestado, pero ese atestado no se investigó hace 40 años. Entonces, cuando no se investiga un atestado, hay una norma en el derecho... Prescribe. Lógico, que se llama prescripción, doctor Armando, pero... y ahora se hace esto, ¿no? Se hace esto. Por ejemplo. O sea, hace esto. Ya, ese es terrorismo, miren. Eso se llama terrorismo mediático. Este es lo mediático, ¿no? No, terrorismo mediático. ¿Y el COVID dónde está? Para
O sea, el COVID, ¿dónde está? No existe ya. No existe ya. La Ahora, tercera ola no existe. Tampoco. Para un poquito ilustrarlo a nuestra gente del pueblo. ¿Por qué terrorismo mediático? Porque a través de los medios de comunicación y difusión, yo estoy sembrando una ideología de miedo, de miedo y temor que no existe. Que es ficticia. Entonces, mucha gente que no está de repente informada con los procesos políticos mundiales, entonces cae pues en el juego del famoso terruqueo. Este es terruqueo. Ese se llama terruqueo, ¿no? O sea, ahora, y no lo dejan trabajar al gobierno, ¿no? Supuestamente o verdaderamente Abimael cayó, lo capturaron, está en la cárcel, está con mucha enfermedad, ya no está nada. Sendero Luminoso no existe. Hay grupos, por ejemplo, como Movadef, que tienen ciertas afinidades, pero no son grupos terroristas. Pero, mi estimado Armando, la doctrina fascista sustenta que toda persona que no tiene mi propia naturaleza ideológica es un enemigo total del país. Esa es la doctrina del terrorismo mediático. O sea, vamos a seguir con todo eso. Y mire, y lo peor, mi estimado Armando, los grandes problemas sociales no están siendo tratados por los grupos políticos en la actualidad. Tantos problemas sociales que tenemos y no se ponen a pensar ni siquiera la camiseta de las grandes masas que han votado por ella. ¿Cuál es tu evaluación con relación a esta congresista de la República del Callao que se manifestó en una forma violenta y después salió que el señor Bellido, premier, le había faltado el respeto, que le había dicho te faltaba que te violen? Su actitud, su comportamiento de esta mujer, ¿cómo lo ves en escena también? ¿Es una forma mediática de tratar de debilitar al gobierno central? En primer lugar, nosotros, Armando, reprochamos y totalmente la violencia, tanto verbal, física y sistemática contra las mujeres. Definitivamente no soy... Pero ella habla de violencia y el comportamiento que tiene en el Congreso. Primero, para darle a entender a nuestra querida teleaudiencia que nosotros somos personas que buscamos la equidad como personas en todo el sentido de la palabra. Número uno, reprobamos todo acto de discriminación y abuso y agresión contra las mujeres y contra la gente que no tiene la capacidad de poder defenderse. Número uno. Número dos, cuando un acto no es probado, eso se llama difamación. La difamación viene a ser el acto de hablar o escribir contra el honor de una persona sin tener pruebas y reprocharlo en su cordura y en su manifestación como ser humano. Pareciera que aquí hay un acto sistemático contra el premier, ¿no? Pareciera de que ese acto que ella sustenta fue hace 2 meses o a 1 mes, cuando le pide la oficina de su padre y el premier lo dice. Pero, mi estimado Armando, nosotros sabemos por historia que si un premier hubiera hecho eso, automáticamente ella hubiera denunciado. De inmediato. Porque eso sí se llama agresión verbal. Claro. Y eso es penado. Entonces, vemos que después de 1 mes, recién lo pone en la palestra, justo en el debate que se da para la concesión al nuevo gabinete. Entonces, da mucho que pensar. Y miren cómo ella propone esa forma de denunciar ese acto y los medios de comunicación comienzan a replicar. Y no solamente eso, y vienen las famosas turbas de estos movimientos solicitando la destitución de este premier. O sea, todo esto tiene un engranaje, todo una maquinilla. Por ejemplo, eso se llama terrorismo. Claro. Eso es terrorismo. Sembrar el miedo y el terror a las mujeres sustentando que este premier agrede a las mujeres y no lo respete en su dignidad. Entonces nosotros estamos dándonos cuenta que hay partidos políticos, específicamente estos 3 partidos políticos, que se están
están actuando como partidos fascistas. Así es. Porque en ningún momento, ni en ningún momento se han podido asentar con estos partidos, con el actual gobierno, para tratar los asuntos más cruciales, por la cual nosotros como sociedad deseamos. Por ejemplo, la lucha frontal automática contra el COVID, que se viene a la tercera Ese es el ola. tema, pero pregunto. La reinserción económica. Todos los medios de comunicación están en una forma sincronizada atacando al gobierno. Ahora le explico, por ejemplo, lo que es otro terrorismo. Todas las cosas que están subiendo le echan la culpa al actual gobierno. Sube el gas, sube el También es petróleo, una presión sube el de petróleo. terrorismo, Ya, ¿no? ese es un terrorismo. Así es. Eso se llama terrorismo mediático. ¿Por qué? Porque y mucha gente está creyendo en que todo lo que dice la televisión es real. Y ahí está el gran problema. Clarísimo. Ya, Pedrito, gracias. La próxima semana, ¿qué temas programado? Programaremos la literatura como factor predominante dentro del desarrollo político de un país. Muy bien, excelente, Pedro. Gracias, Pedro.